Pues buenas tardes, seguimos en Groenlandia, en el sur de Groenlandia. Hoy no solo vamos a tener nubes, sino hay amenaza de tormenta. Por esa razón también estamos grabando pues un poquito antes de lo que sería el directo. Hello again from the south of Greenland. Today again it's a bit cloudy, and only cloudy. We've already had some rain and the forecast is a storm, so we're doing the live. We're not going to have a live feed again today. Justo a nuestras espaldas, todo el hielo que esta noche, que ha habido algo de tormenta, ha llovido, pues se ha soltado el glaciar, el frente glaciar del Kalaalleq, y la verdad es que está todo varado en la playa. La temperatura es realmente baja. So behind us you can see the glacier, and we had a lot of rain last night, and you can see all the ice the glacier has dropped all into the water, and the temperatures are quite low today. Bueno, hoy vamos como siempre a hablar primero de auroras y después pues presentaremos alguna parte de Groenlandia, de la logística. Hoy hablaremos de los posibles efectos de las auroras para los que habitamos en la Tierra, para los que habitamos en la superficie del planeta. So we're going to continue with the same format as before. We're going to have a chat about auroras, one of the aspects, and then talk about life here at the camp in Greenland. Today we're going to be talking about how the auroras and the solar activity affect life on Earth. Bien, en principio las auroras, hemos hablado que tienen su origen en el Sol, en el denominado viento solar, que esencialmente son partículas muy energéticas, electrones. Realmente, si estos electrones alcanzaran la superficie de nuestro planeta, sería muy perjudicial, es radioactividad. Pero nuestro planeta ha desarrollado una magnetosfera, y esta magnetosfera es un escudo protector que no permite que la mayor parte del viento solar entre en la Tierra, sino que lo refleja hacia el sistema solar, o sea, hacia el siguiente planeta, que en este caso sería Marte. So we mentioned before that the auroras are formed by the solar wind, so material from the sun coming out of the surface, very energetic particles, mostly electrons. And as these arrive Earth, if they actually came down through the atmosphere, they would be very harmful for life here on Earth. But fortunately, Earth has the magnetosphere, which reflects most of these particles into space. Algunas de estas partículas sí entran por los polos, polo norte, polo sur, y se encuentran con un segundo escudo protector, que es nuestra atmósfera. ¿De acuerdo? Primero se encuentran con el oxígeno, a 400 kilómetros ya empieza el oxígeno a frenar esos electrones, emitiendo luz roja, la luz roja de las auroras. Baja un poquito más, a 150 kilómetros se encuentra también oxígeno atómico, las sigue frenando los electrones, luz verde. Luego se encuentra nitrógeno molecular a unos 90 kilómetros, sigue frenando los electrones, pero algunos, si la tormenta es muy fuerte, pueden llegar a incidir sobre la superficie de la Tierra. So some of these energetic particles coming from the sun do come through do reach Earth through the magnetic poles, and as these come through, we have another second shield, which is the atmosphere. As these particles fall through the atmosphere, they first reach oxygen, which then, while combining, they emit photons, so we end up having red light, and then further down we end up with green light from the oxygen, and then if they actually do go through further down, they can reach nitrogen and then end up also emitting red light. Como digo, si llegan a la superficie de la Tierra, entonces sí que es perjudicial, o sí que podemos tener problemas, porque estos electrones entran directamente en las líneas eléctricas y pueden producir grandes apagones. De hecho, en el último o en el penúltimo máximo solar, en el año 89, un gran flujo de electrones, una gran tormenta solar, esos electrones lograron llegar a la superficie
y, como se puede estar viendo en la película que estamos emitiendo, provocaron un grandísimo apagón en Quebec, en Canadá. So if some of these particles keep coming through the atmosphere and actually reach us, they could be quite damaging, especially to the electrical circuits, causing blackouts. And 2 solar maxima ago, in the year 89, we had a big solar storm which affected all the circuits here in the UK, in the world. And you'll probably be seeing a video showing the magnetic storm close to the US, in Quebec, sorry. Bien, pues ahora vamos a ver la parte de Groenlandia y hoy queremos mostrarles toda la logística necesaria para poder emitir estos pequeños directos, ¿no? Directos de pequeña duración. Entonces vamos a ver si somos capaces de juntos entrar en una de los domos, una de las tiendas del campamento, y una vez dentro pues les enseñaremos las distintas personas que están trabajando para que sean realidad estos directos. So today in our Greenland section, we're going to do a behind the scenes tour, show you how everything is done, how these broadcasts are being transmitted, just to give you a little bit of background and show you around our campsite. Pues vamos hacia adentro, vamos a entrar en una de los domos, de las tiendas que tenemos aquí. Concretamente, esta tienda, este domo es el comedor. Pero este comedor, pues desde que llevamos nosotros lo hemos transformado en un mini centro de cálculo, y desde aquí es de donde es toda la logística necesaria para la retransmisión. So right now we are on the bigger tent, which is the dining room where we eat, and we're slowly taking over, as you can see, with all our equipment, making a little operations center where we're working on. Bueno, la primera persona que vamos a presentar es Juan Carlos Casado, astrofotógrafo, y bueno, pues acaba de conseguir hace 3 días, con una de las imágenes que tomamos aquí en el campamento, una publicación en el APOD, en una página que tiene NASA, que cada día publica una distinta imagen relacionada con la astronomía. So we're first going to talk to Juan Carlos Casado, who's an astrophotographer. He's been taking lovely pictures of the auroras here, and he actually got an APOD, which is an astronomy picture of the day, published 2 days ago, and we're going to have a chat to him, see how he managed this. Bueno, la pregunta es obligada: ¿cómo se consigue una POD? Bueno, pues para conseguir una POD primero tienes que estar en un entorno especial, en este caso como es Groenlandia, con un fenómeno único como son las auroras, y darle un punto de vista diferente. Yo creo que son esos 3 ingredientes: el fenómeno, el entorno y después buscar un ángulo diferente. Y aquí en este caso lo que he conseguido ha sido una aurora con su reflejo en el fiordo. Cojo un entorno de lado a lado, todo panorámico, en el cual además se puede ver distintos objetos en el cielo, y luego pues esos hielos y ese hielo de primer plano que le da profundidad a toda la escena. So the question was, how do you obtain an APOD? How do you get an image published? And there are 3 main things that you need. You need an amazing background or scenery, and you need an amazing phenomenon, as the auroras are, and your background is Greenland here, and give the image a different perspective, a different angle. So what we can see here in the image is we've got the amazing auroras reflected on the water and showing different astronomical objects in the background, and then the ice in the foreground, giving it a bit of depth. Bien, la segunda persona que además ahora está en pleno trabajo es Urco Serrano, del grupo Cíclope de la Universidad Politécnica
de Madrid, y es la persona que se encarga, bueno, desde conectar al satélite hasta la realización. So the next person we're going to be talking to is Urco Serrano, who's in charge of managing all the different cameras and all the different operations from all the connections to the satellite and, well, pretty much managing everything, really. Bueno, pues cuéntanos un poco, Urco, cómo organizas todo este tinglado. Bueno, pues principalmente tenemos un problema que es el satélite. Tenemos que comunicarnos para emitir en directo todos los días y con estas latitudes, pues bueno, tenemos serios problemas. Entonces intentamos arreglarlo con este dispositivo, que es el satélite. Y después para el directo, la realización, utilizamos 3 cámaras. Una que es la que estáis viendo ahora mismo, que es inalámbrica, la estamos conectando con el ordenador. Una cámara fotográfica que nos está enviando fotografías en directo de las auroras y otra cámara de presentadores también. Entonces todo esto lo combinamos junto con vídeos que hemos hecho totales y lo incluimos en este programa, que además es open source. Intentamos que sea libre, totalmente libre, y lo vamos emitiendo en directo, estos 10 minutos que hacemos cada día. So the question was, how do you sort out these broadcasts? And the main thing that we use is the satellite. So being here in the middle of nowhere in Greenland, we have no internet connection, no mobile phones. So all the connections and all the transmissions are done through the satellite. Because of our latitudes, it's quite hard to get a good reception here. So Urco has been having to move around trying to find a spot with good reception. The other main thing is this program, which is an open source program, which you can control all the different cameras and the different animations and images. And along with 3 different cameras, the one you're looking us through right now, another one that takes live photographs, and a 3rd camera which does the videos for us, the presenters. Bien, y finalmente la persona que queda por presentar es la que lleva la cámara, que va a ser un poco complicado, pero vamos a intentar que deje la cámara y poderle preguntar exactamente lo que está haciendo. So the next person we're going to talk to is a person who's been working on the cameras, and we're going to have a quick chat with him, see how everything works behind the cameras. Bueno, pues cuéntanos un poco tu trabajo aquí en Groenlandia. Bueno, yo soy el que sujeta la cámara, que ahora me tiembla la mano porque pesa un poquillo. Después estoy también intentando especializarme en los timelapses, porque ya para las fotos está Juan Carlos, que es el mejor. Y bueno, intentando hacer cosillas, pues timelapses, los vídeos de los totales y todo lo que me dejen hacer. So, yeah, this is Daniel Padrón. I can introduce you first. And yes, he's in charge of moving the cameras around. He's got a very heavy mount, so you probably can't see it from here. But yeah, it makes it stable, the image. But he's also working on the different time lapses you've been watching. So the photographies as such, Juan Carlos works on them, and then Danny works on the time lapse area. Cuenta que es un timelapse. Bueno, un timelapse es una secuencia de imágenes que se pasan a la velocidad adecuada para que den la sensación de que es un vídeo. Lo que pasa es que si lo intentas hacer con un vídeo no consigues la calidad adecuada, ni consigues captar toda la luz que puedes captar con una cámara fotográfica. So what is a time lapse? A time lapse is a sequence of images taken, photographs taken, and then the movie is made by showing these images at the right speed. So these are usually done because it's a lot. You can get a lot more detail and better quality of image by taking several pictures rather than just a video camera. Bueno, y así en una posición medio rara vamos a dar paso a lo que cada día hacemos, y es que aunque hoy no vamos a ver auroras, sí tenemos preparado un timelapse, una secuencia que fue tomada hace 2 noches que tuvimos una gran tormenta. Lo que van a ver en pantalla es una película tomada con un gran angular, y se puede ver también gente pues andando. Se puede ver también gente andando, con lo cual se ven las linternas, unos rayos que aparecen,
y en el alrededor, es un círculo, se ven nuestras tiendas con un poquito de luz dentro. So we're going to finish this transmission the same way as previous ones. We're going to have a time lapse of a storm we had a couple of days ago where we had a huge explosion in the sky. The sky was green and the images are taken with a fisheye lens. So you're going to get a nice field of view showing the different tents where we're all sleeping. And you'll see different lights also, which is people walking around us with flashlights. And hope you enjoy it. Pues buenas noches y hasta mañana. Good night and see you tomorrow.